ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Como de costumbre, cada lunes pues queremos recoger y compartir con ustedes algunas impresiones a propósito de informaciones que algunas lamentables que enlutecen al país en particular, porque no importa la condición de emigrante que tenga un ciudadano cualquiera, dominicano o no, sino que un ciudadano que se lanza, como dirían los ampulosos, a las procelosas aguas del Mar Caribe, para desde Guayacanes, aquí en el este, después de Boca Chica, arribar a las costas de Puerto Rico y con suerte tocar tierra, como se dice. Extrañamente, porque a veces no termina uno de entender por qué a algunos emigrantes se les permite pasar frontera, es más, lo van a trasladar directamente en avión y no se sabe a costa de, o yo personalmente no lo sé, a costa de qué y cómo. Lo cierto es que a esos emigrantes, por ejemplo, cubanos, que salen ilegalmente, supongo yo, de su propia tierra, van a parar a Centroamérica y el trato que se le da es que lo van a recibir en Estados Unidos sin haber pasado por un consulado ni nada por el estilo, y lo trasladan en avión y bajo toda seguridad. Penosamente, nuestros emigrantes, los de ayer y los de siempre, los de Miche, los de Las Yolas, pues salen corriendo su propia suerte y enfrentando la mayor de las veces la desgracia. No se especifica aún la cantidad final de los que fallecieron en este intento. Se habla de 8 sobrevivientes y mientras tanto 13 desaparecidos. Y ellos pues, y la prensa se han encargado de darnos a conocer lo triste de lo que les pasó a estos compatriotas. Y por lo tanto esta es una noticia que enlutece al país. Y habría entonces también que repetir con el Papa, con Francisco, quien dijo ayer a los mexicanos en una misa en un sector marginado y violento, dice la prensa, que desea un país donde no haya necesidad de emigrar o acabar destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Tenemos nosotros entonces que, por igual, invocar a los dioses, a la suerte y demás, para que en general los dominicanos, si van a emigrar, puedan hacerlo quizás hasta con las comodidades que se les ofrecen a otros emigrantes. Porque lo cierto es que ellos, los nuestros emigrantes, más que ninguno, quizás conocen
esto de salir de la isla, aún corriendo el riesgo de la muerte. Mala noticia, por lo tanto, que hay que reflexionar sobre eso. Pero la otra es la de la presencia en el país del señor Leonardo Boff, quien ha arribado al país. Como ustedes saben o deben saber, Leonardo Boff es teólogo brasileño y en particular está envuelto en una lucha alrededor de temas ecológicos fundamentales, entre estos el tema del agua, el recurso agua. Y es mucho lo que él puede transmitirnos como experiencia, a propósito de un plan que él alienta y que tiene financiamiento del gobierno brasileño, del Estado o de los Estados Unidos brasileños. Y este señor, pues a quien hay que darle obviamente la bienvenida, es una gran figura internacional, se le conoce por ser quizás el principal abanderado o teólogo de la liberación, la conocida teología de la liberación, que permitió, digamos, que la Iglesia se reciclara, digamos, la relación con la sociedad. Y que se encontrara incluso ya en la actualidad con un papa como Francisco, que es sin duda un papa paradigmático, que es un papa que tiene una agenda renovadora, más cercana a la iglesia de Leonardo Boff, a la iglesia de los pobres, que ha dejado o está marcando senderos para no solo el entendimiento propiamente de las religiones, de las distintas religiones, sino para la solución de grandes conflictos que siguen caracterizando la actualidad mundial. Y él ha dado muestras. Creo que la visita en esta ocasión a México, que es algo que hay que mencionar, pues refleja también el interés del Papa Francisco para acompañar a los mexicanos en su propia tragedia, que también es la tragedia de la emigración, es la tragedia de, como él dice, acaban destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. De tal suerte que ojalá pueda, todo el que pueda, asistir a las conferencias que dictará este señor luego de ser condecorado en el Palacio Nacional. Pues realizará una conferencia magistral para los asistentes a este acto de condecoración, y también por igual se reunirá con los ministros del gabinete de gobierno de la República Dominicana, encabezados por el presidente Danilo Medina. Miren, hoy es lunes, hay muchas otras cosas que comentar, pero lo vamos a hacer ya de regreso con Ramón Tejeda Rip, a propósito de la agenda que nos tiene que seguir interesando y que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en breve. Dejar claro algunas cosas. En mi campaña pasada, yo utilicé el lema: continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Este proyecto
se hizo en el primer gobierno del compañero Leonel Fernández. Es un proyecto que se diseñó en nuestro primer gobierno, pero se diseñó con motobombas. Y yo recuerdo que cuando volvimos al poder en el segundo gobierno, tal y como ya se dijo aquí, yo vine con el ingeniero Fran Rodríguez, que fue director del INDRI a finales del primer gobierno del compañero Leonel, y que conocía, porque había trabajado en la construcción de este proyecto. Y entonces volvimos y lo nombramos director del INDRI en el segundo gobierno. Y él también estaba enamorado de este proyecto. Entonces un día me dijo que este proyecto existía y que él quería que yo lo viniera a ver. Le dije que con mucho gusto, porque a mí me fascina esto. Y entonces vinimos y se necesitaba un financiamiento, y esos son los 5 millones que gestionamos en esa ocasión, porque ya el proyecto comenzaba a deprimirse. Habían pasado unos años y el proyecto se estaba cayendo. Buscamos ese financiamiento. Después yo me fui del gobierno al año siguiente, y cuando me eligieron presidente de la República, yo pregunté un día: ¿cómo está el proyecto de Baigua? Si está funcionando. Y supe que el proyecto estaba de capa caída. Entonces, por eso decidí, en una de las primeras visitas sorpresas, que eran visitas sorpresas de verdad, porque yo recuerdo que vine y pregunté quiénes están aquí en este proyecto, y después de más o menos 45 minutos de estar sentado allá afuera, estaba lloviendo, aparecieron unos cuantos miembros del proyecto, y le pregunté qué pasaba con el proyecto que se había caído, porque inicialmente la idea era que aquí se produjeran todos los vegetales que se iban a consumir en los hoteles de Punta Cana, y que incluso hacer tours con los turistas para que vinieran en la mañana y observaran a los campesinos recogiendo los vegetales que al mediodía le iban a servir en sus mesas, y que al mismo tiempo se produjera un excedente, si era posible, para exportar. Entonces cuando vine me encontré a todo el mundo muy triste, porque el proyecto no estaba activo. Y yo recuerdo que, si no recuerdo mal, le financié una cosecha de habichuelas que se perdió, porque no había agua. Entonces le pregunté qué es lo que hay que hacer para que relancemos el proyecto. Y me dijeron: estas bombas, nosotros no podemos con ellas por el costo del combustible. Hay que sustituirla por electrobombas. Y yo le dije: eso solo, pues vamos a sustituirla. Entonces le pregunté: ¿y dónde está la energía? No hay energía. Entonces, ¿y cómo la sustituimos si no hay energía aquí? Me dijeron que la energía eléctrica estaba, creo que a 8 kilómetros de distancia, que había que traerla hacia acá para poder hacer esto, y por eso nos tardamos tanto, porque tuvimos que comenzar a trabajar para traer la energía eléctrica hasta el proyecto, y luego que tuviera energía, entonces cambiar las motobombas por electrobombas, para que funcionaran con electricidad en vez de gasoil. Y hemos tardado realmente 3 años para terminar esto. Mucho tiempo. Debió estar más rápido, porque de lo que se trata es que la gente tenga de qué vivir. Mucha gente no entiende lo que significan estos proyectos para los locales, para la gente que vive por aquí y que vive de eso. El que vive en Santo Domingo no sabe que para la gente de por aquí, de Baigua y de Yuma, este es una especie de metro. De aquí que se vive, de aquí que se saca el dinero para echarse adelante a sus familias. Y con poco dinero, un proyecto como este va a hacer felices a cientos de familias. Y esa es la mayor satisfacción que puede tener un gobierno. Por eso le dije al principio: continuar lo que está bien. Esto es un proyecto que había que continuarlo, y lo hicimos.
corregir lo que está mal es que no podía funcionar con bombas a gasoil. Y hacer lo que nunca se ha hecho fue traer la energía eléctrica aquí a Taraiguá. Entonces, en este proyecto se sintetiza claramente el lema de la campaña. Y ahora yo sé que las dos peticiones que nos han hecho son correctas. Yo quiero a Antonio López, que a través del FENA ustedes nombren los técnicos que ellos necesitan y que se lo paguen allá, para que asesoren en la producción de este proyecto. Y en los próximos días vendrá la comisión de titulación, el doctor José Dantes y el director del IAD, para que comencemos a trabajar en la entrega de sus títulos definitivos de propiedad. Lo que quería era aclarar esto, porque a lo mejor nos ven que estamos relanzando el proyecto y pueden pensar que Danilo se cogió un proyecto que él no fue que lo inició. No, eso no es verdad. Yo lo que estoy es relanzándolo, haciendo adecuaciones para que este proyecto pueda cumplir la misión en la que se concibió. Y si lo podemos ahora ampliar, incorporando más tierra, porque tenemos agua suficiente, nosotros vamos a financiar todo lo que sea necesario para que más parceleros se beneficien de estos proyectos que tenemos aquí. Ese es el compromiso que tenemos con la gente que nada tiene, con la gente más débil, con los que menos pueden. Ese día yo vine aquí y me comprometí con este proyecto. Me paré en Yuma y me dijeron que necesitaban escuelas. Creo que estamos construyendo 3 escuelas que deben ser terminadas próximamente, ¿verdad? Ustedes están construyendo, ¿verdad? Esas escuelas estarán entregadas en los próximos meses. Y luego fui a Boca de Yuma y me encontré con el deterioro total de la policía del cuartel. Una posilguita lo que te había de cuartel de la policía. Hace tiempo que hicimos un nuevo cuartel modelo allá en Boca de Yuma para que la policía también puedan ejercer su trabajo con dignidad. Esas son las visitas sorpresas que estamos haciendo en todos los puntos del país. Yo quiero hoy felicitar tanto al ingeniero Olgo Fernández por el trabajo que ha hecho, pero también mis felicitaciones para Telma Eusebio, la directora de la web, que fue la que trabajó aquí en crear las condiciones para traer la energía eléctrica creo que desde la carretera, no sé, del punto donde se encontraba hasta este lugar. Y ella lo hizo diligentemente, porque hace ya buen tiempo que ella concluyó su trabajo de electrificar este proyecto. Así es que a ustedes todos mis felicitaciones, y entonces cuente con el gobierno. Si le hace falta financiamiento, el Banco Agrícola puede venir aquí para prestarle los recursos que requieran para que ustedes puedan incrementar la producción y comiencen a transformar su vida y la de sus hijos. Como estoy prometiendo que vamos a titular, lo único que quiero pedirles es que vamos a trabajar para que ustedes tengan esos títulos de propiedad. Conseguir un título de propiedad de una parcela cuesta entre 50 y 70 mil pesos. El Estado lo está haciendo de manera gratuita. No tendrán que pagar un centavo para conseguir esos títulos, pero no lo vendan. No vendan estas tierras. No se dejen tentar por la gente que le dice: te voy a dar tanto porque va a vivir mejor con este dinero. El dinero es finito y se acaba. Y sobre todo cuando no se tienen ingresos adicionales. Estas tierras son para ustedes, para los hijos de ustedes, para los hijos de sus hijos y para los hijos de los hijos de sus hijos. Que la gente sepa que tiene la oportunidad, que le estamos dando un medio para vivir con dignidad y con decoro. Todo lo que tengamos que hacer para que ustedes relancen su vida, el Estado lo tiene como aliado, pero mantengan la propiedad de la tierra. Así es que muchas gracias y vamos a poner a funcionar la parte eléctrica del bombeo. Pasen buenas tardes.